Hola amigos, buenas noches. Hoy domingo, junio 2 del 2019, te agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Mi nombre es Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Organización y red nacional de ciudadanos apartidistas que buscamos ejercer el artículo 39 constitucional. El poder es del pueblo, el poder es tuyo y es mío, y nosotros tenemos que organizarnos para mandatar a los servidores públicos de México. Llámese el mandatario nacional, los mandatarios estatales, diputados, senadores, empleados a nuestro servicio, que como bien lo dice el artículo 39, tenemos el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no funciona para nuestro beneficio. Probablemente tú seas ya de los despedidos o de los que han enfrentado la problemática de falta de medicamentos o te han puesto trabas como investigador o científico para poder viajar con tus investigaciones fuera del país, o has sufrido la escasez de médicos, medicinas, gasolina, que ya México está empezando a sufrir en todos los ámbitos por algo en lo que el señor Alfonso Romo, jefe del gabinete, dice: a lo mejor se nos ha pasado la mano. Hazme favor. Esa es la situación que vive hoy México, pero sobre todo el punto medular que ahorita voy a comentar, pues es el de la gran traición que México ha vivido con esta invasión de migrantes que ya se encuentran en todos los rincones de México y que han propiciado una problemática con nuestro vecino del norte. Como tú lo sabes, durante la semana, a la hora que tuvimos ese debate en donde exhibimos la cobardía de John Ackerman el pasado domingo en la Ciudad de México, pues no se presentó al debate, que muy valientemente él dijo que iba a ir y que iba a llevar a su grupo comunista, marxista-leninista, y que finalmente no se presentaron porque así son los cobardes que escriben, que desde una computadora o de una editorial de un periódico se atreven a atacar, pero a la hora de que los enfrentas cara a cara ya sabemos quiénes son. Huyen despavoridos. Y por tal motivo, el martes pasado avancé con el cochinómetro de lunes y martes. Debo decirte que esta semana pasada, el señor Andrés López, AMLO, traidor MX, ese es el hashtag, rompió todos los récords de cochinadas en una semana. 33. Por lo tanto, el programa hoy va a ser más corto porque ya di un avance fuerte de las 10 cochinadas que lunes, martes, el señor Andrés López hizo para los mexicanos. Entonces voy a iniciar con el cochinómetro, tratando al final un punto muy relevante de esta llegada de un espíritu de unión de los mexicanos para levantar la voz en todo el país, inclusive en los rincones en donde hay mexicanos que están fuera del país. Levantar la voz fuerte, con respeto, pacífica, pero con mucha firmeza de lo que los mexicanos vemos como rumbo de nuestro país y que no vamos a dejar en manos de una agenda extranjera, como es la agenda del Foro de Sao Paulo o los intereses de la ONU, hoy manipulada por George Soros. No vamos a dejar que nos pisoteen. El mexicano es una comunidad, una hermandad, una solidaridad valiente, y hoy se está uniendo por encima de colores, de partidos, de ideologías para defender el suelo de nuestros hijos, el suelo de nuestras familias. Entonces vamos a iniciar de inmediato donde me quedé, en las cochinadas o pejendejadas, como originalmente se le llamó, que se estuvieron cometiendo durante la semana que estás concluyendo este domingo, y que todavía el domingo también aprovechan para hacerlas, porque es impresionante la capacidad destructora que tiene el señor López Obrador y el pisoteo a las instituciones. Me quedé en la 408, voy de inmediato a la 409, y ya en el preámbulo hacía mención de ella. El señor Alfonso Romo, jefe del gabinete, en el foro anual que hace el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, pues mencionó con toda claridad que pues probablemente se les había pasado la mano con todos los recortes, programa de austeridad, para poder ese dinero orientarlo pues a las campañas electoreras,
orientarlo a darle dinero a los partidos políticos y que ha empezado a sufrir el pueblo mexicano. Yo digo que no cree que se le pasó la mano. Se le pasó la mano en estos recortes. Hay despidos al por mayor en todo México, gente que inclusive no ha sido liquidada, gente que está enfrentando una problemática para poder llevar comida a las mesas de su familia, con motivo pues de esta depredación total que está haciendo el señor López a la hora que no encontró los 500,000 millones de pesos de los que él habló durante toda su campaña sobre el tema de la corrupción. Resulta que está gastando mucho más. De hecho, el presupuesto de este año es 10% mayor de gasto del gobierno que el último año de Peña Nieto. Todos los datos que yo te estoy dando están en la página del Congreso Nacional Ciudadano y en el caso de los datos gubernamentales están en la cuenta pública que la propia Secretaría de Hacienda hace en su reporte mensual al Congreso de la Unión. Todo basado en hechos y datos, la verdad ante todo, que es la que molesta y hace que arda la gente que de alguna forma quisiera que el voto que ejerció en favor de López Obrador se vea sustentado en hechos, cosa que pues ya ahorita más de la mitad de la gente que votó por él se siente totalmente traicionada por lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, no hay duda, esa 409, la cochinada, pues fue el aceptar que erróneamente se ha actuado como el carnicero de Macuspana y no tanto como el cirujano que debe de llevar al país a un futuro, a un presente mejor. El carnicero de Macuspana en todos lados es como un chivo en cristalería. Ese sueño que tuvo de ser presidente, ahora que ocupa la silla, ha entendido que no es lo mismo ser el borracho de la cantina que ser el cantinero. Son cosas muy diferentes y su gritoneo de más de 18 años lo hacen enfrentar hoy el dirigir, el ser rector de un país del tamaño de México, que su capacidad no llega ni siquiera para ser el propio alcalde de un pueblo pequeño de México, porque basta ver que las mañaneras son solamente una pérdida de tiempo para el país y que por lo tanto está abdicando de la tarea que le corresponde. La 410 fue una cochinada clara, evidente. Los braceros mexicanos tomaron durante unas horas la Cancillería mexicana en la Ciudad de México. ¿Por qué la tomaron? Tú debes de saber, amigo, compañero, que todos nuestros paisanos mexicanos que trabajaron en forma temporal o por muchos años en los Estados Unidos, les era retenido una cantidad de dinero llamada fondo de ahorro o caja de ahorro. Ese dinero retenido a nuestros paisanos braceros le fue entregado al gobierno mexicano, pero el gobierno mexicano no se lo ha hecho llegar ese dinero que le pertenece a los braceros, que le pertenece a nuestros hermanos mexicanos, a sus bolsillos, a sus familias. Siguen reteniendo ese dinero, siguen jugando el mismo juego de Peña Nieto, el mismo juego de Felipe Calderón, de hacerse de la vista gorda y apostarle a que mueran primero los braceros, a entregarles el dinero que ya el gobierno de Estados Unidos confirmó la entrega de ese dinero al gobierno mexicano para que fuese distribuido entre los mexicanos que fueron generando ese ahorro con su trabajo, con sus manos, con su talento en los Estados Unidos. Esa toma de la Cancillería nos habla de una bomba de tiempo, de un tema injusto para los braceros mexicanos y que no han logrado recibir ese dinero en sus bolsillos. La 411, dos hipótesis. Este no es un tema que podamos afirmar, porque la misma organización de inteligencia del gobierno mexicano no ha podido dar con la realidad. Que puede ser un autoatentado, me refiero al libro bomba que le llegó a esta mujer que no controla ni siquiera su peso, diputada de Morena, pero también hay una hipótesis de que pueda ser un grupo islámico que empieza a generar experimentos de terrorismo que son propios de ellos y que México en general nunca había vivido ese tipo de actos que empiezan a calificarse de terroristas. Lo vivieron en Acapulco hace tiempo con una explosión de una bomba casera y ya empezamos a ver cosas que eran inéditas en México,
fuera de la alta criminalidad, violencia y a veces lujo de despedazar a la gente por los carteles mexicanos, pero ahora estamos viendo cosas inéditas, el empezar a hablar de bombas, que es terrible. Pero bueno, eso ocurrió durante esta semana y habla de la falta de control completo que ocurre hacia adentro del Congreso de la Unión y que motivó que la señora con toda claridad abriera el libro. No creo que lo fuera a pensar a leer, pero le metió por ahí alguna posibilidad de victimización que es muy típica de los políticos. Se victimizan para ganar adeptos de pobrecito. El mexicano juega ese juego de victimización, ya lo hizo José Murat, ¿se acuerdan? Con aquel autoatentado en Oaxaca. Y tenemos una historia de mexicanos que se saben dentro del ramo político que victimizarse es una forma de ganar votos, sobre todo que a la vuelta de la esquina estaba la elección que ahorita están viviendo varios estados de la República, en donde, por cierto, el Sapo, sin tener todavía el 35% de las casillas sumadas en Puebla, ya se hace sentir el ganador. Bueno, pues su enfermedad de diabetes yo creo que también le provoca que no le irrigue el cerebro a este Sapo, que sería lo peor que le puede pasar a nuestros hermanos de Puebla. Vamos a la 402. Tomó mucha fuerza, aunque fue desde el mes de enero, la ley Hugo Chávez que se intentó implementar, o se implementó, se aprobó la ley Hugo Chávez en la Ciudad de México. ¿Qué es la ley Hugo Chávez? Y tiene su referencia y nombre porque eso fue lo que hizo el señor Hugo Chávez allá a finales de los años 90 en Venezuela, que empezó utilizando la bandera de los derechos humanos para que no fueran desalojados inquilinos morosos o invasiones de propiedades privadas. Esa famosa ley Hugo Chávez, que él logró implementar teniendo a la Guardia Bolivariana como apoyo, consistía en una antesala de expropiar la propiedad privada, muy propio de las agendas socialistas totalitarias o comunistas, perfectamente expresadas en la agenda del Foro de Sao Paulo, de quítale al que tiene lo que puedas. Y en ese sentido, la señora Sheinbaum, con todo su séquito de secuaces, Claudia Sheinbaum y sus 40 ladrones, aprobaron en enero esa ley, pero el mexicano no se deja. El mexicano levantó la voz y ahorita veremos el desenlace que tuvo, que fue la modificación de ese artículo 60 para que quedara expresado claramente que se puede desalojar a un inquilino moroso. Llevó el mes de febrero, de marzo, de abril, el que en forma unánime se dieran cuenta la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pues que no podían tragar lumbre. Los mexicanos no estaban dispuestos a ceder su propiedad con la bandera de los derechos humanos a gente que simplemente invadiera su propiedad o que se convirtiera en un inquilino moroso que simplemente estaba motivando y haciendo atractivo pues el proceso de ocupar, conquistar, robar la propiedad privada. Entonces, queda claro, la ley Hugo Chávez no pudo implementarse. Me permiten un segundo. Y quiero en este momento, amigos, pues felicitar a la gente de la Ciudad de México que se defendió con uñas y dientes, que defendió con firmeza el que es la intención que tenía la señora Sheinbaum, obedece efectivamente a la agenda del Foro de Sao Paulo, como este asunto de crear impuestos a la plusvalía de las propiedades. Cuando ya la pagaste, ya pagaste los impuestos y ahora vuelves a tener que pagar, imagínate, y esta intención dolosa, sucia, socialista, comunista, de tratar de intentar que con esa bandera de derechos humanos se permitiese invadir propiedades y se permitiese no pagar rentas por algo que puede ser producto de un patrimonio formado por el esfuerzo y la historia de trabajo de una familia, de una persona. Se invalida ese artículo 60, se modifica, todavía no ha sido presentado ya en el diario oficial de la Ciudad de México, pero ya quedó redactada de tal manera que, claro, ya lo sabemos, tiene que haber una orden judicial para el desalojo de alguien. Bueno, pues me imagino que la gente que se ríe nunca ha trabajado y no sabe lo que significa defender la propiedad privada,
que es un principio básico del socialismo: buscar expropiarte y dar los pasos que son antesala de la expropiación. Pero la gente, los capitalinos, la gente de la Ciudad de México se supo defender, supo levantar la voz, y con el apoyo de muchísimos mexicanos logramos que no se dejara y se presentara este experimento que es antesala de expropiación de la propiedad privada, que vuelvo a repetir, típico de la agenda comunista. 413, esta es impresionante, porque tampoco había ocurrido en México más que en las épocas de la invasión francesa, norteamericana y otras invasiones que ha sufrido México. Pero ver a invasores migrantes quemando la bandera de Estados Unidos la semana que está pasando enfrente de la embajada en la Ciudad de México, pues habla de los objetivos, de las metas, de la agenda oculta que traen estos invasores de empezar a convertir a nuestro vecino del norte como el enemigo a matar, el enemigo a crucificar, el enemigo que le va a permitir que se convierta en la excusa para decir: México estamos así porque los yanquis, el imperio del mal, los Estados Unidos, el señor Trump, etcétera, que es lo mismo que hizo Fidel Castro, lo mismo que siguió siendo Raúl Castro, lo mismo que hizo Hugo Chávez, y por eso no tenemos ninguna duda en decir que el Nicolás Maduro mexicano es el señor López Obrador, que está construyéndose pues una excusa más allá que la mafia del poder nacional, que ahora la tiene de consejo asesor presidencial, la está convirtiendo ahora en la excusa de por qué a México le va a empezar a ir mal. Veremos qué ocurre este miércoles. Como tú sabes, el señor Ebrard viajó a Washington, no lo recibieron, porque es claro la disposición que el señor Donald Trump tomó con motivo de imponer aranceles para cobrarse el impacto que ha tenido la invasión migrante bajo el paraguas del Pacto Migratorio de la ONU, firmado a espaldas del pueblo mexicano por Marcelo Ebrard, y que se ha convertido pues en un dolor de cabeza tanto para los mexicanos como para la gente vecina del norte. Pero quemar la bandera de Estados Unidos ya empieza a generar un proceso de odio. Fue claramente público el evento, y te empieza a hablar de cómo empiezan a aventar lo que se llama calentar la plaza mexicana, para que una bola de ilusos e incautos se unan, dizque para defender a México del yanqui. Y es lo mismo que hizo Hugo Chávez, lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, la 414 habla de un octogenario abogado puesto en la Comisión Fornicadora de Electricidad, o CFE, en donde por primera vez en muchísimos años se suspende en la Bolsa Mexicana de Valores la cotización de la Comisión Federal de Electricidad porque no entregaron los reportes. Pues claro, un abogado como él, que nunca ha manejado una organización, una empresa, no sabe que hay que entregar reportes a la Bolsa de Valores. No los entregó, dijo que le falló el sistema. Fíjate, te recuerda ya las épocas de Salinas de Gortari. Recuerden que Bartlett es un pilar de Carlos Salinas de Gortari. Fue el que manejó aquel argumento de que se le había caído el sistema cuando vieron que estaba perdiendo Salinas de Gortari la votación allá por el 88, y que se convirtió en ponerlo y entronizarlo como el gran nefasto que es este señor, el conocido como el Orejas. Bien, la 415 ya te la empezaba a adelantar, pero es importante que tengas todos los datos. El señor Donald Trump, a la hora de mandar el mensaje a México, no te quedes tú con la idea de que está hablando de un arancel del 5% que se aplica a partir de este mes. O sea, a partir de junio 1, ya todo producto mexicano que sea importado por los Estados Unidos va a tener un arancel o un impuesto del 5%, que deteriora a los exportadores mexicanos porque su producto se vuelve más caro y también impacta al consumidor americano. Pero no es el 5%, es que lo dijo con toda claridad. Si México no controla a los carteles de coyotes, de delincuenciales, y la invasión de migrantes que tiene de Centroamérica, de Cuba, de Medio Oriente, y colombiana, etcétera, etcétera, venezolana, cada mes hasta llegar a 25% se convertirá
en el impacto económico del comercio entre México y Estados Unidos. Un verdadero golpe al hígado, un gancho muy fuerte que nos están dando a los mexicanos por la parsimonia, por la agenda sucia, bolivariana y socialista que tiene López Obrador, en donde ha privilegiado los intereses de los centroamericanos, de los cubanos, por sobre el interés de los mexicanos. Por eso es un traidor, por eso está denunciado para un juicio político en el Congreso de la Unión, y por eso los mexicanos el próximo 30 de junio habremos de levantar la voz para que sea juzgado, porque ya está evidenciado y ahora nos da la razón el mismo Trump. Recuérdese, la denuncia de juicio político a López Obrador fue presentada el 13 de mayo. O sea, estamos hablando de casi 18 días antes de que el señor Trump se suba también a reconocer que esta migración es invasiva, es desordenada, es descontrolada y es orquestada por intereses oscuros. Eso es lo que está diciendo el señor Trump 17 días después de que el Congreso Nacional Ciudadano presentó esta denuncia, que es la bandera más importante para que el 30 de junio los mexicanos levantemos la voz de que queremos ver juzgado a este traidor Andrés López. Esos aranceles del 5, en julio el 10, en agosto el 15, en septiembre el 20 y en octubre el 25 es un verdadero golpe a la economía mexicana, que ya el Banco de México y las calificadoras empiezan a manifestar pues una situación muy alta de incertidumbre para la economía mexicana. Tan es así que cayó la bolsa 2.3%, el dólar se apreció con respecto al peso, y habla de que el señor puso los puntos sobre las íes. Ojo, nosotros como mexicanos el interés más importante es México, pero tenemos que sabernos poner en el lugar del señor que está atacando a México para defender a su país. Vaya, yo quisiera tener un presidente que defendiera a los mexicanos, me encantaría. No tengo ninguna simpatía por el señor Trump, pero lo veo muy patriota de decir, oye, si yo tengo aquí, por información de seguridad nacional, que solamente en enero, febrero, marzo y abril retuvieron a 400,000 migrantes, esa es la cifra oficial, 400,000 migrantes centroamericanos, cubanos, iraníes, sirios, africanos. Pues ya te imaginarás cuántos se quedaron en los rincones de México, y habla de un desorden total. Oye, pues si mi vecino está metiendo una bola de maleantes, de organizaciones criminales y de carteles a levantar bardas, digo, es lo que harías tú y yo. Es natural si pensaras en defender a tu familia. Pero cuando tú lo que firmaste es la agenda del Foro de Sao Paulo, pues te haces tarugo, pasguato, y le haces al loco, mandando una carta que le da vergüenza a los mexicanos, porque como bien dice, explicación no pedida, acusación manifiesta. Dice el señor que no es cobarde y timorato. La carta de López Obrador nos pintó de cuerpo entero algo que, como dice la Biblia, sería vomitado por tibio, pusilánime y timorato. Porque el señor, en lugar de expresar el llegar a un diálogo con el señor Trump, lo que se puso es a defender la migración centroamericana, la migración cubana, y se pone a decir que va a continuar con recibir a miles y miles de cubanos, venezolanos, colombianos, africanos. Fíjate la argumentación que da en su carta. Lee la carta y te darás cuenta lo traidor y que ya no tienen más que dos posibilidades. O el señor es un desquiciado mental, que es bastante probable por las lagunas que manifiesta en cada locución que hace, o el señor, en su grupúsculo comunista, siguen con la agenda de invadir a México con carne de cañón de los países comunistas para formar la Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes. 416. Marchan los trabajadores de AMSA
a la hora que ven congeladas las cuentas de Altos Hornos de México por la captura de Alonso Ancira en España. Oye, captura a los rateros, a todos, eso es lo que queremos. ¿Cuándo veremos a Peña Nieto en la cárcel, a Luis Videgaray, al señor Ruiz Esparza? Ya quisiéramos tenerlos tras las rejas, verdaderamente con una vestimenta propia de lo que se merecen y que le ha sacado la vuelta por el pacto de impunidad que firmó López Obrador. Pero otra cosa es congelar las cuentas y que los trabajadores de Altos Hornos se vieran amenazados en sus ingresos, en el dinero de sus familias. Saben que cometieron un error y a la hora de 5 días le dieron para atrás a esa congelación de cuentas. De veras, esta gente es burra. El asunto de decir que México fue fundado 10,000 años es solamente la punta del iceberg. Es como dicen, para muestra basta un botón de la nivel de estupidez, de idiotez que tiene esta gente al haber congelado las cuentas de una empresa y que por lo tanto amenazaba con no pagar la nómina y la raya a sus trabajadores en el bello lugar de Coahuila, Monclova. 417, ya te lo adelantaba. Ahora resulta que los científicos investigadores, que son los que crean el futuro de México, tienen que llenar un formulario que ahí te encargo, para poder salir del país a compartir sus investigaciones, a enriquecerlas y a generarle conocimiento a México. Y es entendible. Una persona que le tomó 14 años terminar su carrera y que terminó comprando el título, que no se le dan los números, que no le entiende a la innovación, que no sabe de modernidad, pues se le ocurre que apretar el dinero o el flujo para los investigadores y científicos está cometiendo un acto de austeridad o de pobreza franciscana. Una verdadera estupidez la que nos manifestó López con ese decreto, y está metiendo en problemas. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que se nos fugue el talento mexicano. Que ese talento innovador, modernizador, de investigación y de invención se vaya a otro país al no encontrar el apoyo en un país en la que se le aprieta completamente y se cierra la llave de cualquier renglón que tenga que ver con modernidad, con convertir a México en una potencia. 418. Comprueban y evidencian y exhiben al superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, como una persona, además de sus antecedentes criminales por habérsele imputado el ser lavador de dinero, pues si bien sus abogados lo lograron salvar y lo exoneraron de esas acusaciones, nadie puede entender cómo una persona que hace 14 años tenía un pequeño changarrito, hoy es dueño de más de 40 empresas millonarias que se sabe perfectamente que patrocinaron la campaña de López Obrador. Ese es el señor de Carlos Lomelí. Ponlo en Google y más allá de las diferentes ligas que yo te pongo para decirte con hechos y datos lo que te estoy exponiendo, ahí viene la historia de este superdelegado mafioso con riqueza inexplicable o explicable desde el punto de vista delincuencial, que fue el que postuló y puso para ser su representante en este hermoso estado de Jalisco. 419. La manifestación de la invasión migrante sigue cobrando factura en todos lados. Enfermedades, asaltos, secuestros. Pues resulta que 61 cubanos quemaron la estación migratoria de México en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué te parece? No, ya no es fugarse, no, es quemar. O sea, quemaron la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, para salirse de ahí y tratar de cruzar al Paso, o otros formar ya una colonia cubana en Juárez, Chihuahua. 420, ya te anticipaba, la respuesta a Trump fue de lo más poco fundamentada y con una claridad de defender más a Centroamérica que a México. 421. Se sabe por qué no entregó el reporte trimestral el señor Manuel Bartlett de CFE, por lo que le fue suspendida la cotización en la bolsa de las acciones de CFE. Perdió
13,940 millones de pesos solo en un trimestre. ¿Qué te parece? 13,940 millones de pesos. Cuando el mismo trimestre de hace un año, la Comisión Federal de Electricidad tuvo un superávit, una utilidad de 583 millones de pesos. O sea, empinan todo. Esta gente está empinando todo. Ya lo vimos con la caída del 10% de la producción petrolera el primer tetramestre por parte de Pemex. O sea, vamos todo caminando para atrás, para atrás, para atrás. 422. Ya lo reportaba oficialmente el gobierno de los Estados Unidos a través tanto de la Secretaría o el Ministerio de Seguridad Doméstica como de toda la parte de aduanas y migración, reportó la retención de 400,000 invasores a los Estados Unidos, el 85% centroamericanos, cubanos, de Medio Oriente, venezolanos, a los que retuvieron 100,000 por mes. Ya te podrás imaginar entonces cuántos entraron a México solapados por Marcelo Ebrard, su esposa Rosalinda Bueso, hondureña, Rutilo Escandón, un gato de López Obrador que deja abierta la frontera, y como bien me comenta la gente de Tapachula, solamente en la ciudad de Tapachula hay más de 7,000 migrantes haciendo y deshaciendo en este lugar tan hermoso de Chiapas, con una total libertad y no presencia de la Policía Federal. México ya no tiene fronteras, es parte de la Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes, URBE, y por lo tanto no retengan a nadie. Pues bueno, si son 400,000 los oficialmente retenidos, devueltos a algunos puestos en centros migratorios de los Estados Unidos, ¿te puedes imaginar el dato que nos dio Marcelo Ebrard de que había entrado 500,000 de migrantes? Nos maquilló las cifras, es mentira, y podemos asegurar que la cifra puede llegar hasta 1,000,000 de migrantes desde que entró al poder López Obrador. 423. Exhiben en varios estados de la República, sobre todo los que tienen, fíjate bien, los que tenían elección el día de hoy, cartas firmadas por delegados de Morena, con el membrete de Morena, en donde le pide a la gente que va a entregar las cédulas para el programa de bienestar, el programa de ayuda, que se levante un censo y se condicione para que la gente vote. La misma rata revolcada del PRI, del PAN, los mismos trucos. Y es que chango viejo no aprende maroma nueva. López Obrador, 14 años en el PRI, 24 años en el PRD, ¿a poco tú crees que va a ser un truco diferente para apoderarse de Baja California y de Puebla? Pues qué mejor que usar el presupuesto público, el presupuesto de tu dinero y del mío, para los famosos servidores a la nación de Morena, pues castiguen, condicionen, etcétera, etcétera, con mucha discreción, dicen sus cartas, con mucho cuidado, que no se den cuenta, porque es comprar votos, es equivalente a dar despensas, tinacos, chescos, etcétera. 424. Esta sí es una pejendejada mayúscula. ¿Tú podrías creer que la gente que jura cumplir y hacer cumplir y que está para defender a la patria, que es preparada como soldado del ejército, de la Sedena, que está para defender la soberanía nacional, para defender, después de haberle entregado las armas, de poner las armas ante un cartel en Michoacán, y lo mismo en Guerrero, esta semana, amigo, López Obrador los llama para calificarlos de valientes y homenajearlos por haber rendido las armas ante los carteles mafiosos. Tú y yo nos preguntamos, bueno, este señor López, ¿para quién trabaja? ¿Quiénes son las redes o carteles que lo apoyaron y que primero les dio amnistía y ahora hasta le hace homenaje, amigos? Fíjense, somos la burla. Ya salió en la BBC de Londres, ya salió en El País de España, ya salió en El Fígaro de Francia.
homenajea a los rendidos, a la gente que depone y entrega las armas. Lo recibe en Palacio Nacional y casi les cuelga una medalla. ¿En dónde habías visto esto en la historia? ¿Dónde? En ningún lado. En ningún lado. Solamente aquí en un pueblo bananero, en donde tenemos un chango verdaderamente manejando el país, homenajea y les dice que son valientes a los que entregaron las armas y los veías humillados, asustados y zurrados, amigo. Acaban de soltar de la retención que hicieron también de los militares en Guerrero el día de ayer, pero ya es una vergüenza. Por lo tanto, seguramente a ti te llegó, porque a mí me llegó por 20 lugares diferentes, la carta de un general, que ahorita se me olvida su nombre, donde habla de que es una vergüenza. Inclusive insulta al mandatario nacional y le dice que no lo reconoce como comandante supremo. No lo dice solamente esta persona. Los verdaderos patriotas de la Sedena, de la Armada Mexicana y de la Secretaría de Marina están totalmente inconformes con un comandante supremo tibio, verdaderamente esterilizado y que ya manifiesta verdaderamente un desorden mental y de amor a la patria a la hora que homenajea a los que se rinden. Nos damos, amigos. Pero con eso fueron 33 cochinadas. Si tú no oíste las primeras, ahorita te hablé aproximadamente de, para ser exactos, de 15, pero las otras 18 ya te las había mencionado el lunes y martes, que como que amanece los lunes este señor con el pie izquierdo siempre. Amigo, /AMLO traidor MX. Ese es el hashtag en el que todos los mexicanos nos estamos uniendo para organizar la logística de lo que habrá de ser una marcha nacional y mundial. ¿Por qué digo mundial? Porque ya gente de Alemania, mexicanos en Alemania, mexicanos en Suiza, mexicanos en Estados Unidos, en Canadá, en las embajadas y en los consulados levantarán la voz de decir: AMLO es un traidor y tiene que ser juzgado. Cada día que pasa deteriora y descompone más a México. La gente que no le llega la información, que su única información es la oficialista, dada por los videos de la mañanera o por los periódicos chayoteros o los youtuberos que les son pagados por el señor López, no les ha llegado la verdad. Seguro ya están sintiendo en el bolsillo que hay que pagar la estancia infantil. Seguro ya están sintiendo en el bolsillo el aumento del 7% de la gasolina y por lo tanto del transporte público. Seguro ya están sintiendo que ya les mataron un hijo, porque 18,000 asesinatos en el poco tiempo que tiene López Obrador habla de que está desquiciada la criminalidad. Desquiciada, en récord histórico. Superó todos los números de Calderón, de Peña Nieto, de Fox, de Zedillo. El señor se fue para arriba en criminalidad y hoy verdaderamente es vergonzoso que Alfonso Durazo, por dignidad y por ética, no se retire al haber logrado empeorar a México con el asunto de criminalidad. 465 desaparecidos perfectamente ya documentados desde la presencia de López Obrador en el Palacio Nacional. Eso, amigo, lo está sintiendo todos los mexicanos. Y aunque en las noticias no les llega la verdad, les llega todo maquillado, lo que le interesa decirte a López para engañarte, para darte a tole con el dedo, están resintiendo en sus bolsillos, en su corazón, en su mente, que ahorita se vuelve más importante un desfile de la jaula de las locas que verdaderamente defender a más de 750,000 fetos o niños no nacidos que pretende matar este gobierno López Obradorista. Todo México, amigos, te pido, me busques 81 81 49 7843. Está la lista a este momento de más de 37 ciudades que habremos de levantar la voz el 30 de junio. Normalmente va a ser en la mañana, así mismo como la presencia en consulados y embajadas. Si tú eres un mexicano que me está escuchando desde el extranjero,
Yo te voy a decir dónde se van a reunir, amigo, a qué horas, y si no está definido un lugar, tú me vas a ayudar a que levantemos la voz los mexicanos para decir: México no quiere ser comunista, México no acepta las leyes de Hugo Chávez, México no quiere ser otro Venezuela, México no va a ser parte de la Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes. Y la terquedad y caprichosidad de esta vanidad senil de López Obrador, queriendo acomodar el lugar, hacer una refinería, dos hocicos, porque esa es la palabra real del nombre que deberíamos de ponerle a esta refinería, que no ha logrado la mitad de las certificaciones de ambientales, de impacto ecológico, y que el señor ya le está dando para adelante con contratos en esta refinería en una empresa que apenas nació en mayo 17. Adjudicación directa, corrupción a todo lo que da. El señor engañó a los mexicanos que votaron por él. A otros no nos engañó porque sabíamos el tipo de lagarto que era. Su historia ha sido de lagarto toda su vida. Cuando la gente dice: oye, ¿cómo quieres que en 5 meses el carnicero de Macuspana pueda hacer lo que pasó en los últimos 80 años? No, el carnicero de Macuspana estuvo 40 años en el sistema político mexicano. No acaba de llegar. No fue un candidato independiente. El señor comió 14 años del PRI, tragó 24 años del PRD. Chango viejo no aprende maroma nueva. Él es producto del cáncer mexicano de tener partidos políticos con tu dinero y con mi dinero, con un financiamiento público que vamos a seguir luchando para quitarlo, porque el señor nos ha fallado en todo. No quitó el impuesto a la gasolina, que lo prometió y lo prometió y lo prometió. No lo quitó. Seguimos pagando 8 a 9 pesos en cada litro de gasolina de impuestos. El señor no le dio para atrás a la reforma energética y terminó invitando a la mafia del poder a ser consejo de asesor presidencial. Un traidor, una persona que da puñalada por la espalda, que la gente que lo ha conocido lo tiene bien identificado. Si no, pregúntenle a Cuauhtémoc Cárdenas, a los chuchos, a toda la gente que ha convivido con él. Siempre ha sido un traidor, un hombre que te acuchilla por la espalda, y hoy acuchilla por la espalda a los mexicanos. Y en este momento el Espíritu Santo nos está llegando a muchos mexicanos para defender con uñas y dientes la tierra de nuestros hijos. No queremos un México socialista comunista. No queremos un México que atente a la propiedad privada. No estamos defendiendo con esto lo terrible, lo maldito que fueron los anteriores sexenios. No me malinterpretes. Fue un sexenio el de Peña Nieto de corrupción y de asesinato. Y lo mismo el de Calderón y para atrás. No, lo que defendemos es un México nuevo, libre de políticos, ladrones, traidores y corruptos, donde hoy está llevando, cuando pensábamos que no podíamos estar peor, López Obrador está haciendo que toque fondo México con un crecimiento que no habíamos visto en los últimos 20 años de apenas el 0.2%, con un récord de asesinatos, con una invasión de migrantes que verdaderamente abofetea la dignidad del pueblo mexicano. Difunde, amigo, toma lo que quieras de mi video y úsalo para concientizar a otros. Haz tu video, amigo, yo soy uno más. Haz tu video, levanta la voz. Tenemos las redes sociales antes de que este señor controle el internet. Acuérdate que ya nos amenazó López Obrador diciendo que él va a hacer el internet nacional. Ya lo sabes, eso fue lo que hizo el Partido Comunista Chino, ya lo hizo Cuba. En Cuba no saben ni qué está pasando afuera, solamente ven en las redes sociales lo que el gobierno comunista de los Castro y ahora de este señor, herencia de ellos, está haciendo que vean. Es un rompimiento completamente de la libertad. Amigo, con todo el respeto que me merecen la gente que sigue y que de alguna forma es un fiel creyente de una fe religiosa diferente a la mía, te respeto, pero no vamos a perder, a que nos hagan perder la identidad nacional. Invito a toda la gente que defiende el derecho a la vida,
a toda la gente que cree que desde la concepción el ser humano ya tiene un espíritu, a toda la gente que cree que la familia es número uno y valor importante de los mexicanos, a todos los gentes que saben que no podemos permitir lo llamado ideología de género, que es una cuarta masturbación para meterle en la cabeza a la gente de que el bisexualismo, el transexualismo, la zoofilia y todas las perversiones que son minoritarias y que les damos respeto sean la agenda nacional, porque de lo que hablamos es de equidad de sexo. ¿Cuál género? ¿Quién inventó eso? Ese es un invento de la agenda del Foro de Sao Paulo, manejada por todos los grupos comunistas, donde el grupúsculo que rodea en el círculo más cercano a este viejo inválido de López Obrador, inválido mental, están haciendo lo que se les antoja. Pero tú, mexicano, y yo, mexicano, vamos a levantar la voz el 30 de junio. Búscame, búscame. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Feliz domingo, amigo.